8:36 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida al presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, doctor Fausto Murillo. Lo hemos invitado para algunos temas de interés que se relacionan finalmente con la administración de justicia en el Ecuador como el órgano administrativo y disciplinario. Esta mañana a las 10 horas está previsto un evento importante. Algo se ha hablado y ahora se va a plasmar en una realidad: el establecimiento y selección y designación de jueces que integrarán las dependencias judiciales con competencia en delitos de corrupción y también crimen organizado. Doctor Murillo, ¿cuáles son las previsiones? ¿Cómo generar transparencia para que el país vaya teniendo confianza respecto de estos procesos tan importantes? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Un gusto estar en esta prestigiosa radio y dirigirme a la ciudadanía. Sobre el tema, este es un proyecto emblemático, calificado así por el Pleno del Consejo de la Judicatura, que viene trabajándose desde el año 2019, previo y preparando para las reformas que ocurrieron en diciembre del 2020. En esas reformas se estableció la existencia, es decir, por mandato legal, de la unidad especializada para juzgar delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. Está previsto en la ley que esta unidad tendrá su sede en Quito y tendrá competencia y jurisdicción a nivel nacional, precisamente para juzgar estos delitos. El Consejo de la Judicatura, una vez que se dio la reforma legal en el año 2021, dictó la resolución de creación de esta unidad, es decir, el acto normativo mediante el cual el Consejo de la Judicatura crea esta unidad. Posteriormente, el Consejo de la Judicatura, mediante resolución, creó las cortes o las salas de apelación para este tipo de procesos. Es decir, hay jueces de primer nivel, 2 jueces de primer nivel, 2 tribunales penales que hacen la etapa de juicio, 2 salas de apelación que están a nivel de corte provincial y naturalmente la sala de casación de la Corte Nacional de Justicia, que conoce precisamente los recursos extraordinarios de revisión en materia penal y de casación igualmente en materia penal. Esa es la estructura. Van a estar 14 jueces con su equipo de apoyo. Son alrededor de 40 servidores judiciales que conformarán esta unidad. Está previsto que esta unidad entre en funcionamiento en el mes de agosto del 2022. Es decir, en este año, en el mes de agosto, el país contará con una unidad especializada para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. Esa es la estructura en el ámbito, digamos, en el organigrama, digamos, así lo queremos llamar, de esta unidad. Doctor Murillo, ¿qué implica el instructivo que se va a desarrollar para que haya transparencia en la selección de estos jueces? Es muy importante y lo hemos mantenido con el mayor cuidado posible, este tema de la transparencia, seriedad, objetividad en la selección de los jueces, de estos jueces especializados. Tenemos el apoyo, sin duda, del gobierno central, del gobierno del presidente Lasso, con la asignación de los recursos económicos, porque sin los recursos no es posible. Tenemos alianzas estratégicas y muy cercanas con la Unión Europea y con la Embajada de los Estados Unidos. Estas dos países, estas dos entidades internacionales nos han dado una asistencia técnica precisamente para desarrollar el instructivo que contiene las etapas del proceso de selección, vale decir, la postulación en la que tienen que los interesados presentar sus documentos que acrediten su especialidad, su experiencia profesional, su idoneidad. Además, tendrán que someterse a la prueba de oposición, es decir, una prueba teórica, una prueba práctica y previamente a aquello habrá una prueba psicológica. Todos los que superen el mínimo de 80 sobre 100 pasarán sin duda
voluntariamente a someterse a una prueba de confianza. Esto es muy importante y es inédito. En ningún otro concurso se ha hecho esta opción, porque no puede ser obligatoria, es simplemente voluntaria someterse a esta prueba de confianza que tiene precisamente la asesoría técnica de estas organizaciones como son Pacto de la Unión Europea y también de la Embajada Americana, la Unidad Antinarcóticos. De esa manera nosotros hemos buscado la mayor seriedad y transparencia en la selección de estos jueces, que realmente tienen que ser los mejores profesionales, los más idóneos y que sin duda deben tener una conducta y una condición moral irreprochable para poder acceder a estas funciones. Doctor Murillo, ¿qué implican las pruebas de confianza? ¿Cómo se va a desarrollar esto? Bueno, hay tests que ya esa es la parte técnica que precisamente esta asesoría nos brindará, cuál es el mejor sistema, porque no es solamente una prueba en sí, son una serie de secuenciales de pruebas que van estableciendo esta confianza, esta integridad de la persona que está postulando para este tan delicado cargo de juzgar delitos de corrupción y crimen organizado. Sabemos las estructuras, sabemos el poder de estas organizaciones criminales, que sin duda la razón de crear esta unidad especializada es porque en el ámbito nacional hemos notado, y eso es una realidad, así lo han visto países como Colombia, como Perú, como España, como Italia, que han creado estas unidades similares, porque en la justicia común ordinaria los jueces se vuelven muy vulnerables a las amenazas, inclusive de muerte para ellos y de sus familiares, y de esa manera las organizaciones criminales no, logran evadir en determinados casos o dilatar y que no se haga justicia, no se sancione o queden en la impunidad este tipo de delitos. ¿Qué implica el que se desarrollen en Quito, doctor Murillo, estos 14 jueces con 40 servidores? Si podemos citar un ejemplo, si hay un hecho de corrupción grande o una acción de crimen organizado en Esmeraldas, en Sucumbíos, ¿se puede trasladar, radicar aquí ese proceso? Justamente esa es la intención y la razón. Para evitar que haya vulnerabilidad en la administración local. Exactamente. En nuestras provincias fronterizas y en algunas provincias del interior, ciertamente, a pesar de los esfuerzos del Consejo de la Judicatura, no es un tema actual, pero no tenemos las condiciones para poder brindar, o los recursos para poder brindar las mejores condiciones de seguridad y de protección a los jueces que están conociendo este tipo de delitos. No es un tema de corrupción mínimo o un tema de corrupción aislado. Estas unidades están precisamente para juzgar o conocer y juzgar los delitos que se generan a través de estas estructuras, tanto para la corrupción, que ustedes saben y la ciudadanía sabe, no es que en estos casos de corrupción actúan una, dos personas aisladamente. Esto corresponde a una estructura que ya tiene varios actores, tanto en el sector público como en el sector privado, internamente, externamente. El producto de esa corrupción, siempre ustedes y el país conoce que se es trasladado afuera, o en fin, el otro tema en los casos de delincuencia organizada, pongamos el narcotráfico, no es que es un tráfico menor, es un tráfico a gran escala con estructuras internacionales y que luego tiene consecuencias gravísimas. El problema de las cárceles, el problema de la inseguridad, el problema del sicariato, todo eso implica es el producto de esta actividad de la delincuencia organizada. Y estos juzgadores tienen que enfrentar ese tipo de delincuencia, ese tipo de delitos. Por eso es que estamos comprometidos con la asistencia técnica a darles la debida seguridad, tanto en la infraestructura cuanto en su protección personal. Doctor Murillo, esto se va a presentar esta mañana aquí en la capital. Y segundo, un tema importante, ¿cómo garantizar la transparencia del concurso, asegurar el control social dentro de este proceso? ¿Habrá veeduría? ¿Cómo se va a acompañar a esto?
Sí, hoy en la mañana tenemos precisamente a las 10 en el Centro de Arte Contemporáneo la presentación o el lanzamiento de la convocatoria oficial para este concurso público de méritos, oposición e impugnación ciudadana y control social. Precisamente es el Consejo de Participación Ciudadana que en días pasados, en una sesión a través de una resolución, estableció la veeduría ciudadana que acompañará precisamente todas las etapas de este proceso para garantizar la transparencia, la objetividad y la seriedad del concurso. Es decir, aquí llegarán al final a postular para ingresar a la escuela judicial, al curso de formación, los mejores profesionales que hayan demostrado su capacidad, que hayan demostrado su especialidad y que en las pruebas teóricas hay, primero en los méritos sobre 50 puntos. La ley establece méritos 50 puntos y la prueba de oposición en la parte teórica 20 puntos y en la parte práctica 30 puntos. Es decir, sobre 100. El mínimo que se ha establecido es 80 sobre 100. También hay algo importante que señalar. Quienes superen el puntaje de 80 sobre 100 pasan a la escuela judicial y de ahí los mejores serán seleccionados y posesionados como jueces de primer nivel, de tribunal penal y de corte de apelación. Sin embargo, quienes hayan superado ese puntaje y hayan superado el curso de formación en la escuela judicial pasarán a formar un banco de elegibles que mantendrá el Consejo de la Judicatura conforme así lo determina la ley para en el evento futuro de que haya de alguna manera alguien salga definitivamente por renuncia o alguna otra razón que le impida seguir en la función, tenemos el banco de elegible producto de un concurso serio que de ahí tomaremos quienes puedan llenar esas vacantes. Decía el control social y la veeduría, doctor Murillo, ¿cómo se va a acompañar a esto? Sí, bueno, esa es una atribución y un derecho ciudadano en todos estos procesos que se conformen veedurías, en este caso veeduría conformada por el Consejo de Participación Ciudadana, que tiene el acceso, que puede acompañar, que está pendiente y mira el desarrollo de todas las fases. Por ejemplo, en el tema de postulación, que todos tengan acceso al sistema, que puedan presentar su documentación. Una vez recibida esa documentación, es verificada, porque hay que calificar los méritos. Y en esa calificación, los veedores tienen presencia y tienen esta cualidad precisamente de hacer una observación del proceso. Superada esa fase de méritos, vamos a la prueba de oposición. También la veeduría tiene el derecho y la posibilidad de estar observando cómo se desarrolla la prueba teórica, cómo se conservan, cómo se protegen los bancos de preguntas, cómo se generan los bancos de preguntas. Después en la prueba práctica, cómo se han generado los casos prácticos, cómo es la aplicación de esa prueba práctica. Es decir, la veeduría tiene que seguir paso a paso el proceso y paso a paso tiene que ir validando y avanzando en el desarrollo. Esa veeduría tiene que al final presentar un informe de todo su trabajo que dé cuenta de que el proceso ha sido llevado de forma transparente, objetiva y seria. Hay otro tema que quiero preguntarle al presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, doctor Fausto Murillo. El concurso para la selección de 6 jueces de la Corte Nacional de Justicia que está pendiente. ¿Cómo se va a desarrollar este proceso? Sí, bueno, el Consejo de la Judicatura ya emitió la resolución del reglamento para ese concurso, que recordará a la ciudadanía que este Consejo de la Judicatura en el 2019 hizo la evaluación de jueces de la Corte Nacional de Justicia, jueces y conjueces, y alrededor del 80% no superaron esa evaluación y fueron removidos. Se procedió enseguida al concurso público y luego de ese concurso no se pudo llenar los cargos o los puestos de jueces en materia civil, algunos en materia contenciosa tributaria y otros en materia contenciosa administrativa. Total 6 jueces que tenemos que nombrar. Igualmente, el Código Orgánico prevé la presencia de al menos 12, 14 o 13 con jueces que se necesitan para la Corte Nacional, y este proceso que arrancará a finales de mayo, está previsto arrancar este concurso de méritos, oposición
impugnación y control social para nombrar jueces de la Corte Nacional de Justicia. Ese es... ¿Desde fines de mayo hasta dónde? Desde fines de mayo, alrededor de 120 días demorará ese concurso. Naturalmente tenemos que llevar en forma paralela, porque el Consejo de la Judicatura, eso es importante que sepa la ciudadanía, no obstante que se dio, digamos, el cambio en la presidencia con lo que ocurrió, el Consejo no ha parado en sus procesos. Estamos trabajando desde el día 4 de febrero del 2022, llevamos, y fruto de esto es precisamente el acto que va a tener hoy lugar, es decir, la convocatoria al concurso de jueces de las unidades anticorrupción. Precisamente en el mes de abril, los primeros días del mes de abril, entrarán en funcionamiento 3 unidades de garantía especializadas en garantías penitenciarias. Este es un proyecto paralelo que ha venido actuando el Consejo de la Judicatura y que vamos a tener, además de Cotopaxi, Azuay, Guayas y Manabí, vamos a tener unidades especializadas en garantías penitenciarias en las ciudades de Quito, Santo Domingo y Machala en el Oro. Es decir, vamos a tener 7 unidades a nivel país de garantías penitenciarias especializadas. Aquí vale la pena recordarle al Ecuador, desde el año 2009, la Constitución y luego el Código Orgánico de la Función Judicial exigía en normativa que se creen estas unidades. Y solo ha sido este Consejo de la Judicatura el que ha cumplido esa responsabilidad. Y a partir de abril el país tendrá 7 unidades especializadas en garantías penitenciarias, precisamente para evitar el hacinamiento en las cárceles, para evitar que personas que están cumpliendo una condena y tienen derecho a beneficios penitenciarios no queden sin ese beneficio y hoy por hoy sean atendidos de una manera más oportuna y de esa manera se mejore la situación carcelaria en el país. Estas unidades de garantías penitenciarias, doctor Murillo, serán en gran parte en Quito, Santo Domingo y Machala. Sí, está previsto una unidad en estos 3 últimas que estoy señalando, como es Quito, El Oro en Machala y Santo Domingo en la provincia de Santo Domingo. Además ya tenemos en Cotopaxi, en la Tacunga, tenemos en Azuay, en Cuenca, tenemos en Portoviejo, en Manabí y tenemos en Guayas, en Guayaquil. ¿Cómo van a funcionar estas unidades para desahogar este problema carcelario que permita evacuar los procesos? Bueno, hay un servicio que presta la Defensoría Pública porque hay personas que están privadas de la libertad, que no tienen recursos, en algunos casos totalmente desprotegidos, digamos, en lo económico. Hay otros que sí tienen sus recursos, pero para ello está la Defensoría Pública para quienes no tienen acceso a pagar abogados privados y se arma un expediente administrativo que da cuenta de las exigencias que prevé la ley, el tiempo que ha permanecido cumpliendo la condena, la conducta que ha mantenido el tiempo que está cumpliendo esa pena y si ha cumplido también además estos talleres, estas exigencias de reinserción en la sociedad y una vez que se ha cumplido todo aquello, se arma una carpeta y el SNAI es el que envía al juez competente para que se haga el análisis de la carpeta y si tiene derecho a los beneficios penitenciarios, el juez los otorgue. Con esa decisión regresa al centro de rehabilitación y la persona que ha cumplido y por disposición del juez puede salir a terminar de cumplir su condena con alguna medida alternativa. Puede ser arresto domiciliario o alguna otra forma que la ley prevé. De esa manera se descongestiona o se, reduce el hacinamiento en las cárceles y sobre todo se protegen los derechos, porque una persona privada de la libertad que ha cumplido una condena tiene derechos y hay que hacer valer esos derechos. Estas unidades de garantías penitenciarias, doctor Murillo, al actuar en Quito, Santo Domingo y Machala, ¿también podrán atender en zonas aledañas? Bueno, todo lo que esté en la provincia y en las cárceles de la provincia tienen que atender estas unidades. Pero para explicar a la ciudadanía, en los lugares
aparte de estas 7 provincias en los que haya centros penitenciarios o de detención, actúan los jueces penales. Es decir, aquí se cubre con unidades especializadas donde hay grandes centros de rehabilitación o cárceles, y con los jueces de garantías penales en donde no hay grandes centros y obviamente el número de privados de la libertad es menor. La idea de estas unidades especializadas es atender y descongestionar la acumulación de trámites que hay en estos centros de detención, que son grandes. Hablemos que en Guayaquil me parece que hay centros con 10, 13 mil privados de la libertad, y entonces de esa manera se necesitan jueces especializados para poder atender esa cantidad de requerimientos que puede haber. En estos campos, doctor Murillo, se va a garantizar, en los 3 procesos que usted ha señalado, el concurso de jueces anticorrupción y crimen organizado, el concurso más adelante de las 6 vacantes y con jueces de la Corte Nacional de Justicia, y estas unidades de garantías penitenciarias. Está plenamente garantizado la administración de justicia. Sin duda, estos son 3 proyectos que lo que buscan es mejorar la administración de justicia, que en el tema de delitos de corrupción y crimen organizado, que no quede en la impunidad, que tengan la suficiente protección los jueces y los procesos sean llevados adelante y lleguen a una decisión, tanto en primera instancia, en segunda instancia y en casación o en revisión. En tema de garantías penitenciarias, que los privados de la libertad que tengan acceso o derecho a estos beneficios, efectivamente se cristalicen esos beneficios y se protejan sus derechos. En el caso de la Corte Nacional de Justicia, que el proceso se lleve adelante a partir de mayo. Este Consejo de la Judicatura tiene total legitimidad, total constitucionalidad para ejercer sus potestades en el ámbito administrativo como le corresponde y llevar adelante los procesos de selección, de evaluación, de formación continua y demás que le asigna la Constitución y la ley para mejorar y modernizar la administración de justicia. Esa es nuestra obligación, esa es nuestra responsabilidad. Doctor Murillo, a propósito de lo que usted señala en el caso de la selección de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, ¿cuál debiera ser el perfil de los postulantes para llegar a la máxima magistratura, a la Corte Nacional de Justicia? Bueno, de acuerdo a la Constitución y la ley, abogados en libre ejercicio, docentes, servidores judiciales de las distintas carreras, llámese carrera fiscal, llámese carrera jurisdiccional o llámese carrera defensorial, o interesados que cumplan los requisitos, es decir, tener el título de profesión de abogado, tener la especialización en una de las materias que están previstas las vacantes, someterse al proceso de selección, es decir, postular, verificar méritos, someterse a pruebas prácticas, a pruebas teóricas, a una prueba psicológica, y con todo ese, proceso, dentro de todo ese proceso, llegar a superar el mínimo de 80 puntos sobre 100. Esas son las reglas. Lo más importante aquí es acreditar una idoneidad que implique tener una conducta y una condición moral irreprochable conforme lo establece el perfil del servidor judicial. Está establecido en el artículo 37 del Código Orgánico de la Función Judicial. Ese es el perfil, no solo para la Corte Nacional de Justicia, sino para todos los cargos y especialmente para jueces de primer nivel, de segundo nivel y de la Corte Nacional de Justicia. Ese perfil, y lo fundamental es tener una condición moral y conducta ética irreprochable. Ese es el perfil. Doctor Murillo, además de los 6 jueces de la Corte Nacional de Justicia, con jueces que permita contar con un backup cuando haya necesidad frente a las demandas de los casos, la casuística allí. Precisamente hoy estamos afrontando una dificultad. La Corte Constitucional, en una sentencia última, estableció que en materia penal desaparece o ya no existe el filtro de verificación de requisitos para el recurso de casación. Me explico. Antes de esa sentencia, los recursos de casación que se presentaban en materia penal para ante la Corte Nacional pasaban un filtro de admisibilidad.
es decir, verificación de requisitos, tiempos, etcétera, etcétera, y de las estadísticas tenemos que al menos un 30%, perdón, al revés, un 70% no pasaban ese filtro. Es decir, un 30% pasaban a conocimiento de la sala de jueces. Ahora va a pasar todo. Ahora va a pasar todo. ¿Eso qué implica? Que se aumente un 70% el número de audiencias. Y los jueces no se van a dar abasto. Estamos en conversaciones y tenemos que lograr conseguir del Estado ecuatoriano, del gobierno, del Ministerio de Finanzas, los recursos que nos permita aumentar el número de conjueces. Por eso es que este concurso es importante. De ahí tienen que salir el número suficiente de conjueces precisamente para poder atender estos casos que le estoy mencionando. Ese es un cometido y yo espero la sensibilidad del gobierno. Hemos estado conversando y creo que no tenemos posibilidad de atender si no contamos con los recursos. Y precisamente... ¿Hay garantía de esos recursos desde el gobierno para en los 3 procesos al menos que hemos analizado? Nosotros entendemos y confiamos en esa sensibilidad, porque a la función judicial, al Consejo de la Judicatura se le exige resultados, pero para poder concretar los procesos, los proyectos, las exigencias, se necesitan recursos. Y en esa línea creo que hay la apertura suficiente y tendremos la posibilidad de conseguir esos recursos que son indispensables. Hay otro tema que no sé si me permite, que igualmente está relacionado con recursos. La ciudadanía sabe que en épocas pasadas, sin lugar a dudas, en algunos casos se resolvieron destituciones de servidores judiciales. Esas destituciones, en algunos casos, que ya son numerosos, han sido catalogadas y calificadas por los jueces como ilegítimas y se ha ordenado la restitución de esos servidores a sus puestos y se ha ordenado además la reparación económica. Eso nos está causando un déficit presupuestario. Son recursos adicionales. ¿De dónde salen? Recursos que deberían ser adicionales, pero no tenemos adicionales, salen del propio presupuesto asignado a la función judicial. Y eso nos está costando demasiado y nos afecta a los otros procesos que tenemos. Ahí hay un tema que hay que hablar con el Ministerio de Finanzas. Otro tema importante en recursos es el tema de las jubilaciones. Necesitamos los recursos para atender los derechos de jubilación de las personas. ¿Y eso no está presupuestado? Eso no está en un presupuesto aparte, sino dentro del mismo presupuesto asignado, y eso igual nos afecta los proyectos. Esos son temas que hay que conversar. Porque son gastos adicionales. Así es, son gastos adicionales. En el caso de las reparaciones económicas, imprevisibles, porque no sabemos cuándo salen las sentencias, qué tiempo. Hay funcionarios que han estado 6, 8 años fuera, y esas son cantidades importantes de dinero que el Consejo tiene que pagar, porque si no cumple una sentencia, hay consecuencias. Y nosotros no podemos, digamos, arriesgarnos a esas consecuencias. Bien, la revista de Opinión Democracia agradece la presencia del presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, doctor Fausto Murillo. Temas de interés, estos concursos que permitan agilizar procesos, mejorar la atención de la Administración de Justicia como jueces de anticorrupción y de crimen organizado, las unidades de garantías penitenciarias y también el concurso de las 6 vacantes en la Corte Nacional de Justicia. Doctor Murillo, un gusto aquí en estudios de la revista de Opinión Democracia. Muchísimas gracias por la oportunidad, un gran día de trabajo. Muchas gracias, muy buen día. Con esto cerramos la revista de Opinión Democracia a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos, ya viene Exa FM, el show de la papaya. Muy buen día, felicidades a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Francisco el Toro Acevedo, Miguel el Kaiser González y Daniela la